vamos a hacer, mire hermano, no la va a dejar a ella. Mi hermana Vicenta, usted toma la oración por Daniela para que Dios le dé fortaleza, que ella ha tenido que pasar muchas situaciones. Este año ha sido totalmente para ella, pero ella verá la victoria, mi hermano, porque vamos a seguir orando para que Dios siga ayudándola y que no desmaye. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo nuestro Dios. Doy gracias al Señor, ¿no?, porque nos permite reunirnos en su casa de oración. Amén. Para orar, poner nuestras peticiones delante de su presencia, sabiendo que siempre nos oye, sabiendo que Él contesta y que Él es galardonador de los que en Él creen. Amén. Gloria a Dios. Amén. Santo eres. La hermana Ramona me pidió que por favor trajera hoy una enseñanza. Sabemos que la hermana Ramona está en el libro de los Hechos, pero yo no voy a tocar el libro de los Hechos para no interrumpir la dinámica que ella ya viene trayendo. Pero me llamó la atención que ayer después de la predicación, cuando bajé acá, alguien me preguntó algunas cosas sobre el Espíritu Santo. Y entonces orando porque yo quería traer un estudio sobre el profeta Isaías, pero el Señor me dijo, no, habla sobre el Espíritu Santo. Aleluya. Necesitamos conocer correctamente lo que es el Espíritu Santo, que está aquí en la palabra de Dios, no en las costumbres humanas ni en las tradiciones humanas, sino lo que el Espíritu Santo habla de sí mismo en su palabra, porque es la palabra de Dios inspirada, escrita por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces, vamos a comenzar. Se pueden hacer cualquier tipo de preguntas para que la duda no nos alcance. Ayer decía en la predicación que la duda da luz a la incredulidad y la incredulidad da luz al pecado. Y lamentablemente, digo lamentablemente porque estamos utilizando mal los medios que Dios ha puesto a nuestro alcance, como es la tecnología. Y en esa tecnología que ya ha suplantado a la televisión, porque las redes sociales ahora son más poderosas que la televisión. Pero lamentablemente, al no tener normas, ni normas de cómo deben ser dadas las informaciones, ni normas de parte de nosotros cómo debemos utilizarlas, estamos viendo que lamentablemente ese instrumento está siendo mal utilizado. Y entonces uno de pronto ve en las redes sociales una serie de predicaciones, estudios, informaciones que no son conformes a la palabra. Les recomiendo, me hicieron llegar un video sobre el hermano Ezequiel Molina. Él predica, es un predicador de Santo Domingo. De verdad tenía añales que no oía una predicación como cuando yo nací en el Señor en 1985. Y este hombre hace una explicación del por qué las naciones están como están, pero de una manera tan didáctica, de una manera tan correcta, vamos a decirlo así, que el que no quiere entender es porque verdaderamente no quiere entender, porque todo está sumamente claro. Y entonces uno se explica por qué está sucediendo en todo el mundo lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo es que se llama, hermana, ese día que tienen en... la batalla de la fe. La batalla de la fe. Que la hacen los primeros de enero.
todos los años. Yo les recomiendo, si quieren sentir edificación de parte de Dios, que busquen en YouTube la batalla de la fe con el predicador Ezequiel Molina. Porque de verdad hoy me deleité. Salí a caminar y caminé, más o menos dura la predicación 1 hora, pero eso no tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Uno mientras más oye, más quiere oír. Y que conte que él tiene 80 años, lo decía ahí. Y bueno, se mantiene, mire. Eso me alegró. Y yo. Porque yo dije, bueno, yo voy a cumplir 70 años. Todavía me quedan 10 para seguir predicando. Gloria a Dios. Muy bien. Hemos orado, entonces vamos. Dice que el Espíritu Santo es el poder ejecutivo de la deidad, el cual trabaja en todas las esferas, tanto físicas como morales. ¿Cómo es esto? Bueno, es el poder de Dios, trabaja en lo físico, el Espíritu Santo sana a las personas. Y trabaja desde el punto de vista moral, porque la moralidad va a depender de los conocimientos éticos, pero éticos no del mundo, éticos bíblicos. Y no hay mayor moralidad que lo que Dios expone en su palabra. Dios es un Dios moral. De hecho, cuando el Señor llama a la nación de Israel, allá en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 7, lo primero que le da son leyes morales. En la ley de Moisés hay leyes morales. ¿Para qué? Para que el pueblo se conduzca adecuadamente, como Dios quiere que nos conduzcamos. El mundo se conduce según, lamentablemente, el enemigo de las almas. Pero todo creyente verdadero debe conducirse según el parámetro bíblico que está explicado aquí en esta palabra. Debe ser incorporado a nuestra conducta, y eso es lo que la Biblia llama los frutos. Cuando la Biblia dice por sus frutos los conoceréis, es por nuestra conducta, por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de comportarnos, por nuestra manera de abordar los problemas, llevando, ¿verdad?, todo pensamiento contrario a la mente de Cristo, asaltando fortaleza en el nombre del Señor, como dice la palabra, porque nuestras almas no son carnales, sino espirituales y poderosas. Amén. Muchas de las cosas que están sucediendo en nuestros hogares es porque no hemos puesto en práctica esas almas espirituales. Debemos luchar. Yo siempre recuerdo lo que Jonatán le dijo a su paje cuando fueron a asaltar el campamento filisteo. Eran 2 nada más, Jonatán y su paje. Y Jonatán, lleno del Espíritu Santo, le dijo al paje: la victoria de Jehová, con mucho o con poco. De manera que si un solo creyente se levanta en su hogar y ora y habla de la palabra de Dios, Dios va a comenzar a hacer el trabajo. Porque ciertamente Dios hace el trabajo, pero nosotros somos la voz de Dios. Amén. Nosotros somos los que llevamos esta palabra. Muchas veces se dice así como, bueno, hermano, el que convierte es el Señor, es el Espíritu Santo. Sí, eso es completamente cierto, pero tenemos que abrir la boca, porque Dios utiliza a las personas. Dios no es un mago que viene y hace así, y entonces se hicieron las cosas. No, eso fue cuando creó el mundo. Pero en este momento ha llamado a hombres, mujeres, niños y ancianos para perpetuar su palabra en medio de todo lo que es la tierra. Gloria a Dios. Vamos a leer Lucas capítulo 11, versículo 20, porque el Espíritu Santo en la palabra recibe diferentes nombres, pero es el mismo Espíritu. Lucas capítulo 11, versículo 20, si hay alguien que lo tenga, lo puede leer. Lucas 11, 20. Dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Es ese? Sí, Señor. Entonces aquí dice, mas
si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios. Allí el Espíritu Santo es llamado el dedo de Dios. Ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Gloria a Dios. Por eso es que dice que el reino de los cielos no es cosa de palabrería, sino de poder. Amén. Y aquí está demostrando el Señor su poder, con el Espíritu Santo echando fuera a los demonios. El contexto es que le dicen los fariseos que él echaba afuera a Satanás por Satanás, a Beelzebú por Beelzebú. Y él le dice que un reino dividido contra sí mismo es. Y le dice que por el dedo de Dios él echa fuera a los demonios, por el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. De manera que por medio del Espíritu Santo, Dios opera en la esfera espiritual, convirtiendo a los pecadores, santificando y sosteniendo a los creyentes. Muy bien, vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 14, para ver qué nombre recibe allí el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, y limpiará vuestra conciencia de obra muerta, para que sirváis al Dios vivo. ¿Ve? El Espíritu eterno recibe el nombre del Espíritu Santo allí, en ese versículo, es llamado el Espíritu eterno, porque el Espíritu Santo es el que da vida, de manera que las cosas muertas, dice el versículo, son quitadas. ¿Por qué? Porque la vida está en las personas que, aceptando a Jesucristo por fe como su Salvador, el Espíritu Santo mora en ellos. Y su nombre allí en ese versículo es el Espíritu eterno. Lucas capítulo 1, versículo 35. Y allí vamos a ver que el Espíritu Santo tiene atributos que Dios el Padre tiene y que Dios el Hijo también tiene. Porque debemos entender que el Espíritu Santo es Dios. Dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí vemos un atributo de Dios, la omnipotencia. El santo ser que va a nacer allí, va a nacer por el poder del Señor. Y lo ejemplifica cuando dice que la sombra del Altísimo, lo que dice por allá el Salmo que dice, el que habita el abrigo del Altísimo. Exactamente, allí está el atributo de poder del Señor, de protección de parte de Dios. De manera que, como nosotros sabemos, ese poder hizo posible que lo divino se uniera con lo terrenal. En Jesucristo se unió lo divino, porque Él nunca perdió su esencia ni su sustancia como Dios en un cuerpo humano. A manera de información, a los que les gustan los términos teológicos, ese término teológico es hipostasia, la unión de lo divino con lo terrenal, la unión hipostásica. Sí, es simplemente a manera de información, Gloria a Dios. El Salmo 139, 7. Allí vemos también otro atributo que tiene Dios el Padre, que tiene Dios el Hijo y que tiene el Espíritu Santo. Salmo 139, 7. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si usted no se puede ir a ningún lado donde el Espíritu Santo no esté,
y donde el Espíritu Santo no lo vea, ¿cómo se llama ese atributo? Si usted no se puede ir a ningún lado, porque a donde usted se vaya, lo va a ver el Espíritu Santo. Y donde usted esté, va a estar el Espíritu Santo. ¿Cómo se llamará ese atributo? El atributo que hace que Dios esté en todo lugar. Omnipresente. Ese versículo demuestra que el Espíritu Santo es omnipresente. ¿Por qué es necesario que estas cositas sencillitas nosotros las entendamos? Porque hay una falsa doctrina que dice que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Y lo cataloga como una fuerza, como una energía, como la fuerza o la energía eléctrica. Le quita toda personalidad y lo hace simplemente una energía. Usted le pregunta a esa asociación humana, ¿qué es el Espíritu Santo para usted? Le dice, el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Y muchas personas han sido ganadas por esa ideología y lamentablemente van por un camino equivocado. Por eso es que es necesario que estas pequeñas cositas sean atesoradas en nuestro corazón y en nuestro conocimiento. Gloria a Dios. Vamos a ver qué dice Primera de los Corintios, capítulo 2, versículo 10 al 11. Primera de los Corintios, capítulo 2, versículo 10 al 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún los profundos de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. En ese versículo está diciendo que el Espíritu Santo es omnisciente. Todo lo sabe. Y además que todo lo sabe, sabe todo lo que Dios piensa. Y sabe todo lo que Dios sabe. Entonces el Espíritu Santo es Dios, no es una fuerza activa. Eso es una herejía. Y esa es una blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Y usted sabe que la blasfemia del Espíritu Santo de Dios no tiene perdón. Y si dice que no tiene perdón, no pueden entrar al reino de los cielos. Otra cosa puede ser perdonada, pero esa no. Entonces se hace siempre esa pregunta, hermano. Ellos dicen que son cristianos, pero no piensan como nosotros. No es que no piensen como nosotros, es que no piensen según la palabra de Dios. Nosotros no lo juzgamos, la Biblia lo juzga. Siempre Juan 3:16, para que todo aquel que cree no se pierda. De manera que si usted no cree en esto, no puede entrar al reino de los cielos. ¿Puedo preguntar algo? ¿Cómo no, mi hermana? Espero podérsela responder. Es que yo tengo como una ligera controversia. Ajá. La Biblia dice que el Señor, la sangre de Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, acabamos de decir, yo sé que lo dice la Biblia, de que no tiene perdón ni en esta vida ni en la otra, pero yo pienso que eso se referirá a otra cosa o cómo es, porque si dice en un lado que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ese pecado no va a estar excluido. Eso no está Es lo que yo pienso. Y otra cosa, que mucha gente que practica eso de blasfemar contra el Espíritu Santo es bajo la ignorancia y el sectarismo, porque se convierten en esa secta y ya le enseñan eso y están ahí como burros, ¿usted me entiende?
Entonces yo quisiera saber, ¿es que hay alguna, explíqueme? Ya le voy a explicar. Exacto. Mi hermano. Bueno, con respecto a la pregunta de ella, como eso quiere dejar dicho, a veces cuando usted no sabe unas cosas, que usted está practicando esas cosas sin saberlas, tiene o sea, Dios le tiene otra parte. Otro matiz. Luego, usted, por lo menos nosotros estamos aquí en la iglesia, usted viene, se sale de aquí, se va para esa secta que mencionan eso, que Dios es uno, Jesús es otro, que el Padre son tres. Ellos dicen que cada uno tiene su posición. Y nosotros, no decimos nosotros, sino la Biblia dice que es uno en tres. Los tres en uno, ¿sabes? Entonces, si ellos, por ejemplo, vienen de ese camino, vienen pan y vienen a nuestra congregación y se arrepienten de eso, ya ellos saben que Dios, el Espíritu Santo, es el mismo. Está perdonado eso, para mí está perdonado eso. Porque ya se está arrepintiendo de eso. Por ahí va una de las respuestas. Sí. Mi hermano. Pero por lo mismo, por haberse apartado de esa palabra, ha pasado lo que está sucediendo. Que van cogiendo doctrina falsa, porque si van a la fuente, eso no llega a suceder. Que eso, en eso que nosotros estamos centrados aquí. Ahora bien, ¿cuándo no se perdona la blasfemia contra el Espíritu Santo? Cuando no hay arrepentimiento de la posición, vamos a llamarla teológica, o de la posición del conocimiento equivocado de Dios que ellos tienen. Le voy a hablar un ejemplo bíblico, porque es que todo, mire, la verdad se diferencia de la palabrería, en que la verdad presenta prueba, y usted lo puede comprobar. En la palabrería no hay prueba, es simplemente palabra. Y eso lo aprendí de un dominicano. Y lo agarré y lo incorporé y dije, esto es muy bueno para decirlo en la iglesia. Esto está bueno. Sí. Entonces vemos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era el teólogo religioso más importante de su época. Era la referencia. Tal vez hoy nosotros utilizamos como referencia, ¿verdad?, al hermano Ezequiel Molina. Bueno, la referencia a ese tiempo era Gamaliel. Y Pablo dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel. Es decir, tengo la máxima preparación que el hombre me puede dar. El mejor maestro. Pero él estaba en una religión que no lo podía salvar. Por eso es que camino a Damasco, el Señor ve el corazón de Pablo y ve que él lo hace genuinamente por defender al Dios en el que él cree. El Dios del Antiguo Testamento, cuando se le presenta Jesucristo, él dice, estos son unos herejes, hay que perseguirlos, hay que matarlos. Pero no obstante, en su corazón había un buen proceder, es decir, defender al Dios de sus padres, de Isaac, de Abraham y de Jacob. Dios, al ver esa posición de Pablo, que es genuina, entonces tiene un encuentro con Pablo. De manera que, por supuesto, si yo tengo una doctrina equivocada y me arrepiento, el perdón me alcanza. Pero cuando, por supuesto, que es el pecado de muerte, cuando usted no se arrepiente, pues no puede recibir perdón. La otra cosa, hermana, es que imagínense que nosotros pensemos iguales que ellos. Porque decimos, bueno, somos nuestros hermanos, queremos estar en amor, queremos estar unánimes y unidos, pero profesamos también la falsa doctrina. No podemos entrar al reino de los cielos. Entonces, de eso se trata, enseñar la palabra. Siempre lo digo, mantenerlos en el camino correcto. Porque ¿qué dice Jesucristo? Y yo siempre digo que lo que Jesucristo dice no tiene vuelta atrás. El que cree en mí, pero le pone una condición. No como dice el hermano Rommel, ni como dice Gamaliel, ni como dice alguna denominación. El que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces, a pesar de que ellos digan que son cristianos,
están profesando una falsa fe. Otro ejemplo bíblico, cuando usted escudriña al profeta Jeremías. El profeta Jeremías habla de los falsos profetas. Porque le decía a Jeremías, viene del norte, hay una olla hirviendo. Del norte viene Nabucodonosor a destruir este pueblo si no nos arrepentimos. ¿Qué decían los falsos profetas? Todo está bien, estamos llenos de prosperidad, estamos llenos de bendición. Jeremías está equivocado, ese es un loco, hay que apedrearlo. ¿Y qué pasó? Vino Nabucodonosor y les quemó a Jerusalén y se lo llevó cautivo por 70 años. Entonces, cuando nosotros atesoramos la palabra de Dios, como dice la Escritura, estamos haciendo tesoros en el cielo. Amén. Y ese es el propósito. En estos días me llama alguien y me dice, hermano Rommel, tengo una controversia en mi cabeza. Le digo, ¿qué será, hermana? Si, ¿para qué Dios nos crió? Si Dios sabía que Adán iba a pecar, que nosotros íbamos a pecar, que nosotros somos malos, que nosotros merecemos el infierno, ¿por qué Dios nos crió? Y le dije, número uno, por amor a su nombre. Porque Él se ama tanto que quiere que su amor esté en nuestros corazones. Número dos, porque Dios no es egoísta. Porque cuando venga el reino de los cielos, compartirá con nosotros ese reino. Y por eso nos sentó en lugares celestiales desde antes que este mundo fuera hecho. Porque quiere compartir su gloria, su amor con nosotros. Y para no dejarnos huérfanos, nos manda el Espíritu Santo una persona divina. No es que somos dioses, pero hay una persona divina viviendo en medio nuestro. Con nosotros y en nosotros, que es el Espíritu Santo. Yo le explicaba a esa persona que en Génesis hay una prueba grande del amor de Dios cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces es como cuando nosotros llegamos y compramos una casa y esa casa está sucia, los muebles están por allá, está toda destruida y por el amor a nuestra familia comenzamos a organizar esa casa, ¿verdad? Y usted siente aquel privilegio y dice, quiero que me visites en mi casa. Como más de un hermano ha abierto su casa aquí para que le visitemos y estudiemos la palabra de Dios. Esa es una prueba de amor. Estaba desordenada y vacía y Dios arregló todo, porque Dios es un Dios de orden. Arregló todo para que nosotros podamos habitar en la persona de Adán, ese primer mundo que fue formado. Pero ahora viene otro mundo que comienza con el reino de los cielos y después con la eternidad con Cristo en la nueva Jerusalén. Y nosotros no podemos dudar que el Señor nos llevará allí. Para eso fuimos creados, para ganar la vida eterna. El deprimido siempre se pregunta, ¿para qué nací? Mejor hubiese sido que no hubiese nacido, así como dijo Job en su depresión. Pero nacemos para ganar la vida eterna. Por eso el amor de Dios está en nuestros corazones. Por eso aquí hay un grupo de hermanos que sale a la boca del metro. Por eso predicamos, por eso estudiamos, para poder llevar ese amor a todas las naciones. Esa es la respuesta de esa pregunta. Gloria a Dios, indudablemente que esa persona creo que estaba deprimida cuando me preguntó eso. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El Espíritu Santo, vamos a verlo en Job 33:4. A ver qué aprendemos de ese pasaje, de ese versículo, con respecto al Espíritu Santo. Job 33:4. Dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ahí está. No hay más Usted claridad. recuerda que en Génesis dice, Sí. hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Déjeme el versículo ahí. Ahí
Sale entonces la doctrina falsa y dice, allí estaba Jehová Dios y los ángeles. Y por eso él habla en plural y dice, hagamos al hombre de nuestra imagen y semejanza. Está negando la deidad y la existencia del Hijo y está negando la deidad y la existencia del Espíritu Santo. Y ellos dicen que son cristianos. Entonces la palabra correctamente responde, el Espíritu de Dios me hizo. ¿Quién hizo al hombre? El Espíritu de Dios. Dios el Padre llamado Jehová, Yahweh, Elohim, Adonai, el Shaddai. Me hizo, y el soplo del Omnipotente. Dice la palabra que Dios se acercó a ese muñeco, vamos a decirlo así, hecho de barro, e insufló aliento por sus fosas nasales, y vino a ser el hombre un ser viviente. Y en el soplo del Omnipotente está el espíritu humano y el alma humana. Por eso, nosotros tenemos la eternidad para el gozo con el Señor o la eternidad para estar en el lago de fuego. Una de dos. Ustedes decidan a quién seguir. La palabra no se nos puede quitar de nuestra mente. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová porque nos da vida eterna y nos vamos con Él. Yo me voy con Él, yo me voy con Él. Y hay un verso que dice, yo no me quedo ni tú tampoco, y el que se queda se vuelve loco. Gloria a Dios. Alabado Señor. Gloria a Dios. Génesis 1:2. Yo no me quedo ni tú tampoco, y el que se queda se vuelve loco. Arriba, arriba, arriba y no para abajo. Subiendo, Subiendo y no bajando. Génesis 1:2. 1:2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora el Espíritu Santo lo vemos ahí en la creación del mundo. En la creación del mundo. Aquí lo vemos primero en la creación del hombre. Y en este otro versículo en la creación del mundo. Gloria a Dios. De manera que el Espíritu de Dios, fíjense una cosa, hermano. No es que el hermano Rome, yo sé, yo dije en este año, Señor, dame el poder de saberme explicar y de que no me tomen a mal lo que quiero con tanto esfuerzo que enseñar. Por eso es que el Espíritu de Dios es un espíritu de orden. Fíjese que dice que la tierra estaba desordenada y vacía. También dice que las aguas cubrían la totalidad de la faz de la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Con qué propósito? Organizando la creación de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo que el Espíritu de Dios nos hace todo decentemente y con orden. Y aquí viene una recta de humo, como si estuviera pichando en el béisbol. Por eso no me digas que el desorden es una manifestación del Espíritu Santo de Dios. Porque en la Biblia no aparece esa manifestación. Esas son palabras de hombres que quieren forzar a la Biblia a decir lo que no dice. Y cuando estudiamos la hermenéutica, eso es lo que se llama eisegesis. Decir lo que la Biblia no dice. ¿Nos vamos entendiendo? Cualquier cosa ustedes preguntan. Sí. Cualquier cosa ustedes preguntan. Hay exégesis. Gloria a Dios. La exégesis es la extracción de la verdad de la palabra de Dios. Y la eisegesis es decir lo que la Biblia no dice.
Entonces muchas veces nos paramos en el púlpito y decimos lo que la Biblia no dice. Y como no estamos enseñados, decimos, gloria a Dios, amén. A todos no se le puede decir amén. Yo tenía un pastor que me decía que nosotros no podemos ser como los pajaritos. Porque cuando yo era nuevo creyente, pues me estaba enseñando y él me decía, nosotros no podemos ser como los pajaritos. Porque la madre del pajarito agarra el gusano y el pajarito abre la boca y se lo mete en la boca y él se lo traga. Puede ser que si nos comportamos como los pajaritos, abramos la boca y nos pongan una serpiente y nos la tragamos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que ser bereanos, ¿no? Y tenemos, sí, bereanos. Estar pendiente de lo que nos dicen y verlo por la palabra. Ahora les voy a aclarar un punto de una cosa que dije ayer. Pues yo estaba revisando el video. El hermano Gerardo me dijo, hermano Romen, no se entendió esta parte que usted dijo. Y le dije, tiene razón, siervo. Y para eso es que nosotros existimos, para corregirnos, para ayudarnos sin caer en peleas ni en contradicciones sobre lo que estamos diciendo. Porque el hermano tiene el Espíritu Santo. Y entonces el hermano está viendo algo que yo no vi, pero que él vio, pero que por amor a Dios y por amor a mí, me dijo, hermano, tienes que explicar eso porque no se entendió. Ahora hablamos un poquito de eso. Eso es amor, eso no es contienda, eso es amor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Juan 3, del 5 al 7. Y fue muy prudente el hermano, esperó que yo me bajara. Y después me llamó y me dijo, venga acá, hermano Robert. Y se lo agradecí infinitamente y le dije, hermano, yo te prometo que yo voy a explicar mejor esa situación. Me puse a revisar el video, por eso es que grabo, para corregirme a mí mismo. ¿Juan 3 qué? Juan 3, versículos 5 al 7. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. Y ahí está el problema que tal vez yo no supe explicar. El capítulo 3, en el encuentro de Nicodemo con Jesús, está hablando de la salvación. Y es un requisito indispensable para la salvación, el nuevo nacimiento. Él se lo explica a Nicodemo y le dice, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Porque como le está hablando a un judío, el judío sabe que el agua representa allí en ese pasaje la palabra de Dios. Es necesario nacer de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, que es lo que estamos estudiando ahorita. Es lo que nos da el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es porque cumplamos una serie de normas, no hagas esto, no hagas el otro, no hagas aquello, no, sino porque el Espíritu Santo que habita en nosotros nos va regenerando. La obra de regeneración como producto de la salvación. Nadie puede ser salvo si no es nacido de nuevo. Y lo que dice el pasaje, cuando usted lee todo el capítulo 3, Jesucristo no habla de que la salvación se pierde o la salvación no se pierde. En este pasaje, que fue lo que yo no tuve tal vez las palabras suficientes y necesarias, en este pasaje, la condición absoluta y sine qua non, es decir, la condición que no puede faltar para ser salvo, es el nuevo nacimiento. Jesucristo no se paró a discutir con Nicodemo, la salvación se pierde o la salvación no se pierde. Simplemente le dijo, si usted nace de nuevo, usted es salvo. Entendemos por extensión que si usted nace de nuevo es un creyente verdadero.
Y si es un creyente verdadero, usted no pone en juego su salvación. Porque el Espíritu Santo, y volvemos con el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, fue dado como la garantía de que los que aceptaran a Jesucristo nacerían de nuevo, serían salvos y tendrían vida eterna, y su nombre sería escrito en el libro de la vida. De manera que cuando surgen esas posiciones filosóficas que tuvo Juan Calvino y Arminio, Arminio dice que la salvación se pierde, Juan Calvino dice que la salvación no se pierde. Yo prefiero hacer lo que dice Jesucristo. Debo nacer de nuevo. Por una pregunta. La santificación es una cosa y el nuevo nacimiento es otra, van de la mano. ¿Y cómo se come? De que muchos cristianos, no estoy buscando con esto, Dios me libre, sino que muchos cristianos tienen muchos años pero no dan fruto de que han nacido de nuevo. Entonces hay muchos también que son nuevos creyentes, están luchando, peleando su batalla y van paulatinamente dejando cosas, santificándose, pero ¿nacieron de nuevo cuando creyeron o cuando ya dejaron todo el pecado atrás? No sé si me doy a entender. Sí, yo lo entendí perfectamente, porque yo me pregunté eso por muchos años. Exacto, por favor, porque yo de verdad que estaba perdida hace unos años y era religiosa. Sí, señor. Sí. Entonces, fíjese una cosa. La salvación, como un todo, si tuviera aquí una pizarrita, pues yo les escribiría eso. La salvación, como un todo, consta de la regeneración. Ya no somos lo que antes éramos. Esa es una obra del Espíritu Santo que mora en nosotros. La justificación, somos declarados justos, sin pecado. La adopción, ahora somos hijos de Dios, fuimos adoptados como hijos de Dios. Regeneración, justificación, adopción. Ahora, esa es una obra que el Espíritu Santo va haciendo en cada quien de una manera simultánea, opera todo esto, pero progresiva. La regeneración en usted es diferente que la regeneración en mí. Pero hay una parte bíblica que dice, no permanecerá para siempre caído el justo. Entonces uno pregunta, ¿quién es el justo? El que ha sido justificado. Si ha sido justificado es porque aceptó a Cristo. Si aceptó a Jesucristo es porque tiene el Espíritu Santo. Y aunque el justo se apartare, el Espíritu Santo que lo convence y lo redarguye de pecado, él nació de nuevo, pero está en un proceso de transformación, de regeneración. En ese momento, aunque él ha pecado o incluso se fue al mundo, el Espíritu Santo le redarguye de pecado, de juicio, de justicia. Y el día que usted menos espera, oye nuevamente o lee nuevamente la palabra de Dios. Y es posible que usted solita en su hogar o en un culto público, cuando dicen si hay alguien aquí que haya conocido al Señor, pero se haya apartado del Señor y quiera volverse a reconciliar con el Señor, estamos dispuestos a orar por usted. En ese momento el Espíritu Santo que no se apartó de ese creyente, lo restituye a la comunión con Dios. ¿Qué fue lo que se perdió cuando yo comencé a pecar, aún conociendo y habiendo aceptado a Cristo? Cuando yo pequé, ¿qué fue lo que se perdió? La comunión. ¿Y qué fue lo que se restauró cuando el Espíritu Santo que habita en mí habló a mi corazón y me dijo, Roman, tienes que reconciliarte con Dios? La relación. En esa relación de amor se restituyó la comunión, pero la salvación está allí. Ahora, ¿puedo yo resistir al Espíritu Santo? Dios nos hizo libres.
Y el Espíritu Santo no es un verdugo que nos impone las cosas. Te obliga. Exacto. Pero si yo resisto al Espíritu Santo y me muero en esa condición, quiere decir que aunque oí la voz del Espíritu Santo, no creí en esa voz y no tuve un encuentro verdadero. Allí es donde la palabra dice que solamente resta una horrenda expectación de juicio y de muerte porque serán juzgados con el mundo. No sé si me explico, hermano. Amén, amén. Sí, mi hermano. En esa misma parte, lo que pasa es que habemos gente, uno no puede poner ejemplo con otro, sino uno mismo tiene que poner ese ejemplo, ¿sabes? Que a veces pueden durar el siglo que duren siendo cristianos, 20 años, 30 años, lo que sea, pero nunca han tenido un encuentro con Dios. Eso es lo que pasa. Por eso es que a veces hay uno que se convierte hoy y tienen un encuentro con Dios de una vez porque lo hacen de corazón. Y eso es lo que pasa, que a veces aunque duremos 20 años siendo cristianos, si no tenemos un encuentro con Dios, no se va. Eso es lo que pasa en ese tema. Fíjense una cosa, aquí se habló sobre David. Y se dijo, ¿cómo es que David que mandó a matar a Urías y cometió un acto de adulterio, cómo es que de allí desciende la simiente de nuestro Señor Jesucristo? Porque Dios tiene la potestad soberanamente de establecer las cosas. Con Abraham, para aclararles un poquito ese punto allí, porque vi que creo que tuvimos ciertas inconvenientes. Con Abraham Dios hizo un pacto incondicional. No dependía de Abraham, no dependía de lo que Abraham dijera, sino que dependía de Dios, porque no es del que quiere ni del que puede, sino del que Dios tiene misericordia. Todavía no había nacido Jacob ni Esaú, y ya Dios había amado a Jacob y aborrecido a Esaú, para que la escogencia no sea del que nace, no sea de nosotros, sino del que llama, y el que llama es Dios. Me perdonen ese trabalenguas ahí, pero estoy tratando. Entonces, Dios en su soberanía escogió a Abraham, pero Abraham fue embustero. Abraham cuando dice, no, que esta es mi hermana, que no sé qué, que tal y qué sé yo. Y más de una vez cometió ese error. Sí, sin embargo, Abraham no perdió la salvación que Dios el Padre le había dado. Y lo declaró como, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, porque el pacto que hizo entre Dios y Abraham fue incondicional. ¿Es que acaso Dios no sabía que Abraham iba a pasar por todo eso? Sí, pero a Dios le plació escoger a Abraham. Con David fue igual. El otro pacto incondicional que vemos en la palabra de Dios es el pacto con David. Cuando un pacto es incondicional, no depende de nosotros, depende de Dios. Y por eso, a pesar de que David derramó sangre, Dios le quitó la bendición de construir un templo, pero Dios no lo mandó para el infierno. Dios lo perdonó. Ahora, ¿por qué? Porque después que David tuvo su pecado, tuvo un arrepentimiento genuino. Después que la consecuencia de su pecado es que su hijo muere, él tiene un arrepentimiento genuino y fue un hombre obediente a Dios. Por eso el corazón, que quiere decir la mente, el alma de David, era conforme al corazón de Dios. Es decir, era un hombre obediente a lo que Dios le decía. Déjeme decirle algo porque seguimos hablando del Espíritu Santo. David, desde el punto de vista espiritual, estaba en desventaja con nosotros. Porque en David no podía morar permanentemente el Espíritu Santo de Dios. Y no podía morar permanentemente porque era necesario que se pagara la deuda en la cruz del Calvario. Y Jesucristo todavía ni siquiera se había humanado para entregarse como sacrificio vivo, agradable a Dios, allá en el Gólgota. Por eso es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo viene, hace lo que iba a hacer y vuelve a abandonar. No es sino después que Cristo muere y resucita,
que el día de Pentecostés, el día de las primicias, el día de la cosecha, viene a vivir para siempre el Espíritu Santo en los creyentes. Ahora nosotros sí no tenemos excusa. Nosotros tenemos una ventaja, ¿no? Porque nosotros tenemos Permanece. una ventaja y una responsabilidad. Tenemos el Espíritu Santo permanentemente en nosotros. Amén. Y hay que oír esa voz porque esa voz habla. Esa voz se manifiesta por sueños. Esa voz se manifiesta por voz audible. Esa voz se manifiesta por su palabra. Esa voz se manifiesta por la palabra de nuestros hermanos. En estos días me dijo un hermano, te veo sentado en un escritorio médico y le dije gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y yo acepto que es el Espíritu Santo que me está hablando a través de mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Me llama en estos días una hermana y me dice, hermano Rommel, tuve un sueño. Soñé que yo tenía que pasar por un terreno. Ese terreno lo vi en mi sueño, que es un terreno que le pertenece al abuelo de mis hijos, pero yo no quería pasar por allí. Más adelante, que pasé por allí, veo una bolsa de frijoles y en la bolsa de frijoles no eran frijoles, eran como unos frijoles hermosos, como unas piedras preciosas, lo que había en una bolsa que estaba sobre una roca. Estaba sobre una roca. Y eso era para mí. Y yo le dije, bueno, hermana, lo único que te puedo decir, porque todo hay que llevarlo a la palabra de Dios, que la palabra de Dios dice que cuando Jesucristo pasó por el mar de Galilea para pasar a la otra orilla, se levantó una gran tormenta, él increpó al viento, increpó al viento y a las olas, se hizo grande bonanza, y al pasar a la otra orilla, una gran bendición para el gadareno, porque fue rescatado. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios dice que nuestras obras serán probadas por el fuego del Espíritu Santo. Oh, gracias. Y las que resistan el juicio del Espíritu Santo serán piedras preciosas. Entonces, con todo eso, le dije, hermana, lo único que yo puedo decirte comparándolo con la palabra es que tú seguramente no quieres pasar a través de un terreno dificultoso que debe ser una prueba. La roca es Jesucristo y las piedras preciosas son sus bendiciones. Ora para que pases por ese terreno, para que pases por esa prueba y verás la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Una pregunta. ¿Cómo darse cuenta uno cuando el Espíritu Santo le habla por la lectura? La palabra de Dios, si es el Espíritu Santo el que nos habla, nunca estará contrario a la palabra de Dios. Siempre tendrá relación con alguno de los versículos que se consigue aquí. O con algo que uno esté pidiendo y uno vaya a la Biblia. Usted puede pedir. ¿Usted dice la lectura de la Biblia o la lectura en general? Yo le hablo a uno por medio de la lectura. Sí, tú estás pidiendo y lo que tú estás pidiendo se relaciona con lo que Dios te está diciendo. Ahí te está hablando la palabra. Y cuando tú tienes un sueño, todo tiene que ser filtrado a través de la palabra. Si lo que tú estás soñando, lo que tú estás oyendo es de parte de Dios, tiene que ser aprobado por la palabra. Si no es aprobado por la palabra, esa voz no procede del Padre de las Luces. De manera que siempre será la palabra. Siempre será la palabra. Bueno, pero una forma que yo me doy cuenta también cuando estoy leyendo la Biblia, que esa palabra es para mí en este mismo momento, porque el corazón se me quiere salir y me hace más rápido y yo siento como que las lágrimas salen solas. Y es una experiencia bastante linda. Eso es una manera de saber que Dios te está hablando en ese momento a través de esa lectura que está leyendo. De manera, así es, hermano. Muchas veces uno está leyendo la palabra y comienza a llorar porque sabe que Dios le está hablando al corazón de uno. Sí, Señor, así es. De manera que los resultados de la salvación son justificación por el Espíritu Santo, la regeneración, las cosas viejas pasaron, ve aquí que todas son hechas nuevas, pero como Dios no es un mago,
necesita que nosotros pongamos de nuestra parte divina y parte humana de la salvación. Dios hace lo que tiene que hacer y nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. ¿Eh? Entonces, regeneración, el alma muerta regenerada recibe vida por el Espíritu Santo. Adopción, somos hijos de Dios. Y santificación tiene dos aspectos. Hermano Rubén, una pregunta. Bueno, Ajá, ¿cómo no, hermano? Ve que habla también la palabra del sello del Espíritu Santo. Ajá. Cuando aceptamos a Jesucristo, cuando nos bautizamos, o cómo es el sello del Espíritu. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, el Espíritu Santo tiene dos connotaciones. Es la garantía y es la propiedad de Dios. Los sellos se colocaban en las cartas antiguas con esos dos propósitos. Número uno, que nadie podía romper esos sellos porque eso garantizaba que solamente al destinatario, al que se le enviaba la carta, era el que la iba a leer. Eso le correspondía a él, el sello. Y número dos, el rey ponía su sello porque eso era propiedad de él. Y si usted rompía el sello, era digno de muerte. La palabra de Dios utiliza esa figura. Ahora, ¿cuándo somos sellados por el Espíritu Santo? No podemos ser sellados por el Espíritu Santo cuando no conocemos a Cristo. No. Somos sellados por el Espíritu Santo cuando aceptamos a Jesucristo. Entonces se coloca el sello como garantía y como propiedad. Dios tiene derecho sobre nosotros. Como un animal, cuando tú lo estampas y le pones una vaca ya. Es un ejemplo muy... Claro, le pongo la vaca ya, es una estampa. Entonces, Poníamos una estampa por y eso- ya pertenecía a mí. Por eso es que la Biblia dice que le pertenecemos a Dios porque fuimos comprados a precio de sangre. Y como fuimos comprados, Él nos sella como su propiedad. Y la Biblia dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo para el día de redención. Para el día de redención. Y redimir es haber pagado el Señor Jesucristo con su sangre preciosa por nuestros pecados. Esa es redención. Entonces, ¿en qué momento somos sellados? En el momento que aceptamos a Cristo como su único y suficiente Salvador. Un ejemplo. Estaba el ladrón en la cruz, que no era bueno. La gente dice ladrón bueno. No, él no era bueno, él era un ladrón. Hubo un arrepentimiento genuino para con Dios, porque dijo, verdaderamente este hombre es inocente, verdaderamente este hombre es el Mesías. Y le dijo, ¿verdad?, que lo aceptara en su reino. Allí tuvo una declaración de fe. Aceptó a Jesucristo como ninguno de los que estaba allí lo había aceptado. Como el Rey de Reyes y Señores, porque le habló del reino. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y ellos pudieron hacerlo, tuvieron la oportunidad igual que él, ¿no? Tuvieron la Y no lo oportunidad. hicieron. En ese momento, ese hombre que no fue bautizado Ajá. en agua, fue salvo. Sí. Y le voy a decir más. En ese momento, cuando Jesucristo muere, va al seno de Abraham. Acuérdense que en el seno de Abraham estaban los espíritus encarcelados de los profetas, de los hombres de Dios, pero que no podían acceder al cielo porque la deuda no había sido pagada. Pero cuando Jesucristo paga la deuda con su sangre preciosa, fue al seno de Abraham y la parte donde estaban los hijos de Dios quedó vacía. Pasaron bien. Se fueron para allá, al cielo. Por eso es que dice que Jesucristo llevó cautiva a la cautividad. La cautividad es la muerte. ¿Dónde está muerte, tu perdón, o sepulcro tu victoria? Él derrotó eso en su muerte y resurrección. Y por eso Jeremías está en la presencia de Dios y no está en el seno de Abraham. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Oh Dios. Gloria a Dios. De manera que el alma muerta es regenerada y recibe al Espíritu Santo
somos adoptados como hijos. Gloria a Dios. Vamos a ver qué dice Romanos, capítulo 8, versículo 11, para ver qué parte tiene el Espíritu Santo en la resurrección. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahí está la resurrección dada por el Espíritu Santo de Dios. Las promesas. Ahí está. Porque el Espíritu Santo es Dios. No hay resurrección sin Espíritu Santo. No hay iglesia de Jesucristo sin Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo no estuviera con nosotros y en nosotros, esto no fuera una iglesia. Esto fuera un club. Y nosotros, que somos la iglesia de Jesucristo, no estaríamos en este templo. Gloria a Dios. Vamos a terminar con un ejercicio de observación de la palabra. Observar la palabra es decir lo que la Biblia dice. Voy a hacer una pregunta que posiblemente caerá pesada, pero es necesario que yo la haga para que entrenemos nuestros ojos a observar la palabra, a decir lo que la Biblia dice. Y de esa manera usted puede entender si lo que le están diciendo es verdad o no es verdad. Si es verdad, está en la palabra. Si no está en la palabra, no es verdad. Así es sencillo. Romanos 8:26. Vamos, cielo, porque ahí sí nos vamos a detener. Ya para terminar, pues. 8:26. Dice, y de igual manera, el Espíritu en mayúscula, porque es el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, y aquí está lo que me interesa mucho, con gemidos indecibles. La pregunta, que es simplemente para que desarrollemos la observación, ¿en qué idioma dice el versículo que habla el Espíritu Santo? ¿En qué idioma? Sí. Lo que me vaya a responder tiene que estar ahí. Con gemidos indecibles, ¿no? Ajá, pero ¿en qué idioma? En las emociones puede ser, con unos tajimientos. Lo que usted me diga tiene que estar en el ¿Qué versículo. idioma? ¿En qué idioma? Idioma celestial. ¿Dónde lo dice? Justifíquemelo con él. Pero el Ahí lo dice en el Espíritu mismo. mismo. Intercede por nosotros, por nosotros. Sí, intercede por nosotros y el Espíritu. idioma de Pero ¿utiliza algún espiritual. idioma? No No lo lo dice. utiliza. No lo dice. No lo dice. Muchos han dicho, sépame entender, yo como maestro tengo que llevarlos a la verdad, no es que los juzgo, no es que quiero hacerlos sentir mal. Dígame, hermano. Para que diferencien. Pero si no lo dice, porque usted quiere que le digamos algo que no dice. Porque la gente lo Porque hay dice. gente que lo- Ahí es donde quiero llegar. La palabra dice con gemidos indecibles. Por eso le estaba diciendo nuestro Le, sentimiento. le voy a decir lo que quiere decir gemidos Eso indecibles. también es un lenguaje, ¿no? Expresiones al interior de la Trinidad que no pueden articularse con palabras. Exactamente. No se pueden articular con palabras, pero que hacen llamados profundos por el bienestar de cada creyente. Hay otra explicación que la veo un poquito más fácil de digerir. El Espíritu interviene y lleva esos gemidos indecibles, esos pensamientos, esos sentimientos que simplemente no podemos expresar con palabras. Nosotros y Dios, el Espíritu Santo hace una conexión entre nosotros y Dios que no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu conectado con Dios entrega la intención de nuestra petición. Y Dios, que todo lo sabe,
entiende perfectamente lo que necesitamos. El Espíritu Santo hace una obra de intersección entre nosotros y Dios, pero no me diga que según este versículo el Espíritu Santo habla lenguas angelicales, porque el versículo no lo dice. Hasta aquí, mis hermanos, yo siempre produzco la controversia para que no se les olvide. No es una mala intención, no es que los quiero hacer sentir mal, ni quiere decir que el hermano Rommel se lo sabe todo. Cada vez que leo la palabra entiendo que no sé nada. ¿Entiende? No es para jactarse, es para que todos aprendamos. No sé si la pastora va a despedir. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gloria a Dios, aleluya. Amén, mis hermanos, que el Señor nos bendiga. Amén.